¿Se están preparando las Fuerzas Armadas rusas para invadir Ucrania? ¿Por qué Rusia ha desplegado fuerzas armadas en las fronteras de Ucrania? ¿Por qué Rusia está en contra de que Ucrania se una a la OTAN? ¿Podrá Ucrania defenderse de Rusia? ¿Qué tan involucrados estarán los aliados de Ucrania en esta guerra? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para contener a Rusia? En este video, responderé a estas preguntas. Explicaré la situación en torno a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las medidas que podrían implementarse para incapacitar el plan de Rusia. Es probable que Rusia invada Ucrania en las próximas semanas o incluso días. El número de fuerzas que Rusia ha reunido en la frontera con Ucrania permitiría una invasión simultánea en tres frentes: invasiones en el este de Rusia, en el norte de Bielorrusia y el sur de Crimea. Europa amenaza con sanciones y promete ridiculizar a Moscú en todo el mundo. Pero es posible que pronto tengan que enfrentarse a la retribución más dura de proporcionar un apoyo sustancial a la creciente revuelta contra Ucrania. El resultado de una indulgencia depende en gran medida del apoyo externo brindado. En la década de los 80, al éxito de la insurgencia que aconteció en Afganistán, contribuyó al apoyo que recibieron de la fuerza militar del estado vecino. La asistencia puede venir en forma de refugio, ayuda financiera, suministro, apoyo de inteligencia y capacitación que puede sostener una insurgencia incluso bajo una intensa presión de un poder dominante. Rusia se ha inclinado por el hecho de que no tiene ningún plan para invadir Ucrania. Pero en marzo de 2014, Rusia invadió Ucrania y se apoderó de Crimea a pesar de tener los mismos reclamos que ahora. Las tropas rusas, estimadas en más de 100.000, han establecido una guarnición cerca de las fronteras de Ucrania y otros 30.000 en Bielorrusia, realizando ejercicios de entrenamiento, y está previsto que finalicen el 20 de febrero. Se ha pedido a los ciudadanos de los países occidentales que abandonen Ucrania lo antes posible, antes de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte o Alianza Atlántica OTAN informó que Rusia todavía tiene tropas listas para invadir Ucrania desde Crimea hasta Bielorrusia y no ha mostrado signos de desmovilización. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y amenazó con que si Moscú intensifica su invasión a Ucrania, Estados Unidos con sus aliados tomará medidas rápidas y aplicará severas consecuencias a Rusia. El presidente Putin insistió en que Rusia no quiere ir a la guerra contra Ucrania, sino que está lista para negociar un tratado. También amenazó con llevar a cabo represalias técnico-militares acordes si Occidente continúa con su enfoque agresivo. Entonces, ¿por qué Rusia amenaza con invadir Ucrania si Putin afirmó que Rusia está lista para negociar? Ucrania limita con Rusia y la Unión Europea, pero como anteriormente era una república soviética, comparte profundos lazos con Rusia y el idioma ruso generalmente se habla allí. Tras el derrocamiento de su presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych por los ucranianos en 2014, después de que se detuvieran los preparativos para la implementación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, Rusia se extendió al sur de la península de Crimea en Ucrania y apoyó a los separatistas que conquistaron gran parte de este de Ucrania. Más de 14.000 personas han muerto en la guerra entre Ucrania y los separatistas. Ucrania y los separatistas llegaron a un acuerdo de alto al fuego de 12 puntos en septiembre de 2014. Sin embargo, este acuerdo fracasó rápidamente ya que ambas partes violaron los acuerdos. El acuerdo de paz de Minsk de 2015 también está lejos de cumplirse porque Ucrania ve este acuerdo como una herramienta para recuperar el control sobre las tierras invadidas por los separatistas y también exige el control sobre sus fronteras compartidas con Rusia y las elecciones en Donbass. Limitación del poder ejercido por los separatistas. En cambio, Rusia, a través de los acuerdos de paz de Minsk, quiere que Ucrania otorgue plena soberanía y representación en el gobierno central a las autoridades rebeldes en Donbass, lo que a su vez le da a Moscú el poder de contradecir las decisiones de política exterior de Kiev. Hasta la fecha, no ha habido ningún acuerdo para otorgar la plena soberanía a Donbass, y Rusia niega su participación en el conflicto que siempre persiste. En 2021, el presidente Putin se refirió a Ucrania y Rusia como un solo pueblo y que la fragmentación de la Rusia histórica ocurrió después del colapso del edificio del bloque soviético en 1991. Rusia considera que la administración actual de Ucrania lidera un esquema antirruso y ha declarado que es imperativo garantizar
que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN. Rusia se ha opuesto durante mucho tiempo a la transición de Ucrania a la OTAN y la Unión Europea, y su principal demanda ahora es para Occidente, para asegurarles que Ucrania no se unirá a la OTAN. ¿Por qué les preocupa que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN? Dado que la OTAN es una alianza de 30 países, creen que la alianza ayudará a Ucrania a recuperar el sur de la península de Crimea si alguna vez se une a ellos. También temen que la incorporación de Ucrania a la OTAN ponga un límite al acceso de Rusia al Mar Negro, ya que la alianza completará un muro occidental de potencias potencialmente antagónicas. Ucrania está buscando una oportunidad exacta para vincular al país a un futuro dentro de la Unión Europea y la OTAN. En una reunión con la OTAN, Moscú exigió una garantía de que la alianza militar de la OTAN deje de reclutar nuevos miembros y retire sus fuerzas militares de sus aliados orientales. Esto significa que la Unión de Seguridad de la OTAN se desmovilizará de Polonia, Letonia, Lituania y otros países del este, y garantizará que no habrá más expansión hacia el este desde que, en 1990, antes del colapso del edificio del bloque soviético, Occidente rompió su promesa de no expandirse hacia el este. Los 30 Estados miembros de la OTAN han dejado claro que seguirán manteniendo su política de puertas abiertas para permitir a cada país la libertad de elegir su arreglo de seguridad. Rusia ciertamente responderá a cualquier acción llevada a cabo por Occidente contra sus nuevos planes de invadir Ucrania, y esta respuesta se basará únicamente en cualquier acción que lleve a cabo Occidente. Occidente debe pensar bien en esta acción, ya que Moscú tiene un arma importante, su envío de petróleo y gas, ya que es uno de los 3 principales productores de petróleo y gas a nivel mundial. Han usado esta arma para impactar los comportamientos de otros países en el pasado. Pero Rusia también es un importante exportador de recursos vitales y ha amenazado con ralentizar o detener la transferencia de recursos naturales a Europa. Los precios del petróleo y el gas seguramente se dispararán, y los efectos de la perturbación de la venta de petróleo y gas afectarán a otros mercados y afectarán negativamente a la economía. El FBI ha estado bajo la vigilancia de ataques cibernéticos porque Rusia está totalmente involucrada en una campaña cibernética agresiva contra Ucrania y Estados Unidos. Rusia negó estar involucrada en el desmantelamiento de 70 sitios web del gobierno y la administración de Ucrania, y Ucrania enfrentó su mayor ataque cibernético en 2 de sus bancos más grandes. Han estado atentos a la actividad de piratería rusa para atacar empresas, liderazgo y control ucranianos, comunicaciones y otros marcos cruciales desde que hubo informes de ataques cibernéticos y operaciones de inteligencia. Cuando el mundo occidental reaccione a la agresión de Rusia, Moscú actuará a su vez, pero con la ayuda de capacidades con la que se supone que el servicio de inteligencia de Estados Unidos está familiarizado. Rusia también ha negado las acusaciones del Pentágono sobre su preparación de una operación de bandera falsa con agentes listos para publicar videos gráficos de un ataque falso para proporcionarles una excusa para invadir Ucrania. Occidente ha evitado involucrarse en la guerra del ciberespacio. ¿Cómo será la guerra? Rusia tiene una ventaja con la cantidad de fuerzas armadas que tiene en comparación con la de Ucrania. Tiene más de 600.000 fuerzas activas, más que las de Ucrania. Esta es una razón de 4-1. Aunque Rusia tiene la ventaja añadida de converger con sus agentes que previamente han sido delegados a la guerra separatista en el este de Ucrania y expandir el área bajo su gestión, Putin dijo que la verdadera ventaja para Rusia es que ya tiene agentes luchando en la guerra separatista en el este de Ucrania, lo que le permite vincularse con ellos y expandir el territorio que ya está bajo su control. Rusia podrá atacar las fronteras desde Rusia, Bielorrusia o Crimea. ¿Ucrania está preparada para una invasión en cualquier momento? Aunque Ucrania perdió la guerra sin esfuerzo contra Rusia por la península del Crimea, su ejército es más fuerte de lo que solía ser en 2014. Siempre pueden contar con suministros de sus aliados, como suministros antitanques avanzados de Washington y la asistencia de inteligencia de los Estados Unidos. Pero, ¿será eso suficiente ya que Rusia tiene más ventaja en los tanques de batalla? La proporción es como 3-1. Con este tipo de ventajas, Ucrania probablemente debería prepararse para resistir a los rusos y los separatistas tanto como pueda, rezar y esperar que la ayuda llegue de Occidente, poner en marcha planes de contrainsurgencia que harán que la invasión sea relativamente más difícil para Rusia.
¿Qué más se puede hacer para evitar los planes de invasión de Moscú? Después de la incautación del sur de la península de Crimea, Occidente impuso sanciones a Rusia y dado que Estados Unidos y sus aliados han amenazado con tomar acciones rápidas y severas contra Rusia si proceden a la invasión de Ucrania, pueden considerar agregar medidas más dolorosas o imponer restricciones más severas. En la actualidad, Rusia ha experimentado un retraso con su crecimiento económico desde que los sectores financiero y de petróleo y gas de Rusia están bajo prohibiciones de los Estados Unidos, que han restringido el acceso de varias empresas estatales al mercado de capitales. Estas sanciones no han incapacitado el funcionamiento diario de la empresa, sino que han frenado la marcha normal de las mismas. Por supuesto, estas sanciones tendrán efectos dominó en la economía de los Estados Unidos y la de sus aliados. Pero esto requerirá una tolerancia a estos efectos porque estas sanciones están diseñadas principalmente para mitigar la amenaza de que Rusia invada a Ucrania o expanda su territorio fuera de Crimea. Pueden imponer restricciones más severas, como congelar todos los activos rusos y prohibir las sanciones por transacciones, impedir el bombeo de gas ruso a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 2 recién construido y muchos otros. Dado que en este tipo de guerra, Rusia necesita todos los ingresos posibles disponibles. Las sanciones contra los bancos e instituciones financieras propiedad del gobierno ruso como Sberbank, VTB o Gazprombank serán un regreso adecuado que tendrá un impacto masivo en Rusia ante cualquier acción agresiva llevada a cabo por Moscú. Estas sanciones deben ser pensadas y sus efectos deben ser considerados. Si estos bancos e instituciones no pueden ser atacados directamente debido a su impacto en la economía de los Estados Unidos o los países europeos, entonces sus subsidiarias más pequeñas deben ser atacadas. Estados Unidos y la Unión Europea también pueden apuntar a la empresa de energía Gazprom. Una prohibición total no será beneficiosa, ya que Europa depende del suministro de gas de Gazprom. Las restricciones a su mercado de capitales tendrán un impacto más importante sin afectar negativamente a Europa. Las restricciones menores para inhibir las finanzas de la compañía energética Rosneft y las sanciones de bloqueo total contra sus subsidiarias más pequeñas tendrán un efecto significativo en la compañía. Oligarcas como Surgutneftegas, Novatek, Alrusa, Sovcomflot y muchos otros también pueden ser objeto de ataques. Putin deberá jugarse todas sus relaciones con Occidente si avanza en la invasión de Ucrania. Todavía no puede determinar hasta dónde llegará la OTAN en ayuda de Ucrania, ya que Ucrania aún no es miembro de la OTAN. Y eso nos lleva al final de este video. Háganos saber en la sección de comentarios lo que piensas sobre la invasión rusa y sus efectos en Ucrania. No olvides suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.